Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. En los últimos días la opinión pública ha tomado conocimiento de que el gobierno ha propuesto un incremento del 6% al salario mínimo nacional y un 5% al haber básico. Obviamente esta postura ha sido rechazada por los dirigentes de la Central Obrera, que tienen una pretensión muchísimo mayor, y lo que nosotros debemos de mencionar responsablemente es de que siempre debe de haber un equilibrio, ¿no es cierto?, entre la demanda por un incremento salarial y la preservación de la fuente de empleo, porque de lo contrario lo que va a suceder es de que en el corto y mediano plazo un incremento desmedido, como es lo que pretenden los dirigentes de la Central Obrera, como de un haber básico de 8.000 bolivianos, los hechos supondría la liquidación de todo el aparato productivo nacional, principalmente de la iniciativa privada, porque en el sector público evidentemente a nadie le interesa si estas empresas son o no son rentables, porque igual siguen funcionando. Sabemos de que excepto las empresas denominadas del sector estratégico, que son las que aportan a la renta dignidad, llámense BOA, Yacimientos, ENDE, etcétera, el resto hay serios cuestionamientos sobre la rentabilidad de estas empresas, ¿no? Probablemente no lo sean. Bien, para hablar sobre este tema y lo que conlleva, lo hemos invitado al doctor Samuel Soria, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, César, por la invitación, y realmente hay que preocuparse por este tema del incremento salarial, porque efectivamente va a redundar en el quehacer económico nacional, especialmente en el sector privado. Lo que el gobierno y los trabajadores no tienen que olvidarse es que hay dos tipos de demanda, ¿no es cierto? Una demanda final donde están ellos efectivamente, todos los consumidores, obreros, clase media, campesinos, etc. Pero hay una demanda intermedia, que es la demanda de unas empresas de la producción de otras empresas. El output de una empresa es el input de otra. Entonces, lógicamente, es el incremento salarial también pues eleva el costo de producción del output, y es más caro, es más alto el costo de la empresa que toma como input de ese producto, y consiguientemente el precio final es mayor. Entonces hay que considerar esas dos variables importantes, y nunca he escuchado hablar a ningún ministro de que se preocupe de estos dos tipos de demanda, pero en economía son pues, conocimientos elementales y básicos para poder comprender el funcionamiento de la economía. Claro, los trabajadores tienen también su justificación en hacer la demanda de incremento salarial, porque el costo de vida se ha incrementado, eso no lo podemos desconocer. A pesar del, no sé cómo llamarle realmente a lo que hace el INE, diremos malos cálculos, le llamaremos por decir algo, ¿no es cierto?, que no conocemos realmente si el índice de precio al consumidor, la tasa de inflación que mensualmente publica, corresponde o no a la verdad. Y además que la canasta de bienes sobre los que calcula está pues distorsionado, ya todo el mundo ha criticado eso, donde han metido el spa, los celulares, el internet, etcétera, y ya bajó la ponderación de la alimentación, del vestido, de la vivienda, que son los que inciden realmente sobre la mayoría de la población, no tanto el spa o los gimnasios, etcétera, etcétera, que es más para otro tipo de ingresos. Entonces, tú decías hace un momento, hay que establecer un equilibrio entre las demandas justas de los trabajadores y las necesidades prácticas, efectivas y reales del sector empresarial. ¿No es cierto? No se puede incrementar por encima de la capacidad efectiva de la empresa para poder dar ese incremento. Porque evidentemente cuando no haya una tasa de retorno a la inversión, el empresario no va a sacrificar su capital y sale de la esfera de la producción y de la circulación. Y prefiere tal vez invertir en activos financieros, que es lo que se llama inversión indirecta, y vivir tranquilo y no con los sobresaltos que siempre tiene un empresario, que tiene que estar pensando en la contratación de fuerzas de trabajo, comprar materia prima, servicios, y algunos reciben importaciones, y finalmente pues la colocación de su producción en el mercado. Entonces, lo ideal sería también que definitivamente se empiece a calcular en el país la productividad del trabajo, ¿no?, que es la base de la competitividad en el mercado internacional. La productividad del trabajo es lo fundamental para la competitividad hacia afuera. La competitividad hacia afuera está en las cadenas productivas, el entorno financiero, etcétera, etcétera, pero se parte con esa premisa, la productividad
del trabajo. Y no sé por qué no calcula, en todos los países se calculan, en Chile se calcula, en México se calcula, bueno, y ni qué decirte en los países desarrollados, y también en la China. Y no te olvides que China partió con salarios muy bajos, ¿no es cierto? Cuando justamente por esa comparación con los costos de producción, muchas empresas de Europa, como la Volkswagen, la Renault, la General Motors, la Coca-Cola, etcétera, se fueron a China y ahí tienen plantas más grandes que en sus países sede, ¿no es cierto? Y luego fue mejorando la situación en la China, aumentando la productividad del trabajador, y ahora ya la China no es considerada como un país de bajos niveles salariales, ya está por encima del intermedio. Y por eso que algunas inversiones se están trasladando a la India, a Bangladesh, a Malasia, etcétera. Entonces, ese es el proceso normal y natural que debe seguir para poder tener un incremento sustentable en el tiempo, especialmente en el mediano y en el largo plazo, porque de nada serviría que les incrementen y bueno, y las empresas no puedan soportar ese incremento y pierden su empleo. Porque aquí también hay que definir entre qué quieres, tener empleo, ¿no es cierto?, y tener un ingreso no solamente fruto del esfuerzo, sino el recibir un salario o un sueldo es pues una respuesta al esfuerzo del trabajador o del empleado, y es una cuestión de dignidad. No es lo mismo recibir un subsidio que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Hay cuestiones de carácter social, psicológico, etcétera, también que hay que considerar. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno, dada la situación económica difícil, porque ya estamos atravesando, no es que estamos empezando, ya estamos atravesando, bueno, y el sector empresarial también tendrán que tomar en cuenta esos factores, y los trabajadores, y reunirse y establecer pues algo que sea conveniente para la economía nacional, para los empresarios y también para los trabajadores. Y el gobierno debe dejar de una vez de establecer dobles aguinaldos, etcétera, como si fuera fruto justamente del rendimiento. Todos sabemos que el doble aguinaldo se paga con la renta petrolera, con la renta hidrocarburífera, pero ahora sabemos que hemos reducido a la mitad las exportaciones gasíferas y también los ingresos van a estar, son ya la mitad, no es que van a ser, son ya la mitad. Entonces, ¿cómo se va a sostener ese doble aguinaldo? ¿No es cierto? El doble aguinaldo se tendría que sostener con un incremento de la producción, una tasa de crecimiento por encima, no del 4,5%, sino del 7%, una cosa así. Pero si el gobierno va a pagar el doble aguinaldo a la burocracia estatal, que no cooperan en nada, yo no sé en qué cooperan, por ejemplo, el sector burocrático de los ministerios, de las gobernaciones, inclusive de las alcaldías, el poder judicial, los militares, o sea, ¿qué influye? Ese es un regalo de Dios, de la naturaleza que nos da. Y eso debiera distribuirse entre todos los bolivianos y no a través del doble aguinaldo. Entonces no hay justificación alguna para que se proceda de esa manera. Claro, sin duda, doctor, como yo has comentado al principio, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? La posición del gobierno nos parece razonable, ¿no? El incremento que fija de un 6% al salario mínimo y un 5% al haber básico, porque está dentro de una expectativa racional, porque de lo contrario sería quebrar no solamente este equilibrio, sino también afectar a uno de los motores que ha estado impulsando el crecimiento de nuestra economía, que ha sido justamente la demanda interna. La demanda interna, entre los otros, ha estado impulsado naturalmente por una mayor capacidad de gasto de las familias, ¿no es cierto? Y eso se ha dado obviamente con esta suerte de incrementos que han estado ligados a la inflación. Eso ha sido positivo, sin duda, ¿no es cierto? Pero hay que conservar naturalmente este equilibrio, como habíamos mencionado, porque de lo contrario podríamos afectar, ¿no es cierto?, el aparato productivo nacional. Como usted bien lo señalaba, en el caso del sector público como del privado son dos realidades distintas, porque el sector privado realmente juega, como dicen, con el viento en contra, porque prácticamente la sostenibilidad financiera de estas empresas, excepto las grandes empresas que son muy pocas en el país, las demás están atravesando una situación muy crítica, ¿no es cierto?, no solamente por la carga social, que es mayor al 40%, sino porque otra vez está la amenaza del doble aguinaldo. Y usted sabe, doctor, que el doble aguinaldo en los hechos lo único que va a hacer simplemente es premiar a la burocracia del sector público, porque es una burocracia, como usted lo manifestaba, que no aporta en absoluto a la productividad en el país, es simplemente más gasto corriente, ¿no es cierto?
Y eso no, de ninguna manera podía explicarse racionalmente, porque el sector público históricamente es el peor ejecutor de los recursos. La ejecución presupuestaria del sector público nunca ha pasado más del 50-60% a nivel nacional. Entonces, un premio ¿a qué? Premio a la militancia, ¿no es cierto? Entonces, en los hechos, ¿no es cierto?, pretender nuevamente pagar, por ejemplo, un doble aguinaldo, ya está creando zozobra en la empresa privada, porque ya de pronto van a tener que empezar a previsionar esta situación, y cuando se dé, si es que se da, ¿no es cierto?, lo único que va a significar en los hechos es la liquidación de estas empresas del sector privado. En el sector público, evidentemente, como usted también lo ha apuntado, doctor, el racionamiento es otro, ¿no? Lamentablemente es solamente un bono que se paga, un bono más, pero sin atender realmente a la productividad del país, porque si somos claros, es cierto, el PIB en el país ha crecido 3 veces más en los últimos 10 años, como ha crecido de todos los países vecinos, no solamente así Bolivia, todos los países vecinos han crecido en esa proporción, incluso muchísimo más que el nuestro. Entonces, no es que es un mérito solamente de nuestra economía nacional. Entonces, los hechos, doctor, lo que debe quedar claro, ¿no es cierto?, es de que tiene que haber equilibrio entre lo que se demanda por parte de los trabajadores, y también hay que atender la posición de la empresa, ¿no es cierto, doctor? Claro. Hay que ver también, ¿no?, que el incremento que muestran las cifras de 3 veces del PIB, hay que deflactar, pues, hay que calcular a precios constantes. Entonces la realidad sería otra. Es que yo también no entiendo por qué los economistas que trabajan con la oposición, los asesores de la oposición, no lo remarcan este aspecto. Hay que deflactar, ¿no es cierto? Y no solamente en términos de bolivianos, sino en términos de dólares, porque el dólar también se ha devaluado en los 10 años, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, la realidad se muestra cuando se deflactan los datos y se establecen a precios constantes. Y ahí hay que ver realmente si ha crecido 3 veces la economía o no. Pero, yendo a la cuestión del aguinaldo, yo me pregunto, ¿y con qué va a pagar el sector público? ¿Con qué si hay una reducción de...? ¿Con qué van a pagar las gobernaciones? Dime tú. ¿Con qué van a pagar las alcaldías? Si le están recortando millones a su presupuesto. Las universidades, ¿con qué van a pagar? Ahora no sé, salvo que sería nefasto lo que vaya a ocurrir, ¿no?, hacer funcionar la máquina de producir billetes. Pero menos mal que esa máquina no está en el Banco Central, sino que está fuera del país. Sabemos eso, excepto las monedas, todo se imprime en otros países. Pero de todas maneras también pueden decidir contratar y inyectar mayor circulante a la economía. En ese caso la inflación nos llevaría no sé a dónde. Entonces todo eso hay que pensar, ¿no es cierto? Hay que meditar, y hay que meditar con gente capacitada, que deben haber también gente capacitada en el MAES, pero no sé qué están haciendo, ¿no es cierto? Y si no existe, bueno, pues contratar a profesionales que puedan orientar al gobierno en planificación, en políticas económicas, en política monetaria, en política cambiaria, que eso es lo que está buscando el país para poder enfrentar esta coyuntura que es realmente difícil. Así lo han considerado, por ejemplo, la reunión del BID de hace 3 días en Asunción, ha dicho que sí, se ha llegado al suelo, y se va a estar en el suelo, pero de ahí va a venir la recuperación, pero no dice cuándo. Y ha hecho ese pronóstico para toda América Latina, no solo para nuestro país. Yo me daría por feliz que el país crezca al 4% este año, ¿no es cierto? Pero eso no va a ser suficiente para dar... Además es injusto, el doble aguinaldo, desde el punto de vista económico, no es factible, no es conveniente. Y desde el punto de vista social es una injusticia, una discriminación. Aquellos que no están en la nómina, tanto en el sector privado como en el sector público. Porque, te repito, eso no es producto del mayor esfuerzo de quienes reciben ese doble aguinaldo, sino es una dádiva de los hidrocarburos por nuestras exportaciones. Pero eso ya se ha reducido a la mitad. Entonces, tienen que pensar muy bien. Ahora están jugando en un escenario muy complejo. No es como antes, que sabían que iban a ingresar 10.000 millones de dólares por exportación. Ahora no, ahora estamos reduciendo a la mitad, ¿no es cierto? Y que no se olviden también el listado que tienen sin una planificación estructural correspondiente para la agenda del 2025, donde hay proyectos y supuestamente con recursos que estarían destinados a eso. Entonces hay que pensar en todo eso. Hay que privilegiar en este momento la inversión.
promover, dar, digamos, mejores condiciones. La inversión en el sector público fundamentalmente para generar economías externas que le faciliten al sector privado poder también avanzar en el crecimiento y poder ser un sector no solamente que abastece al mercado interno, sino también al externo. En este momento ya el mercado interno no tiene la dinamicidad que tenía hace 10 años, ya se ha saturado en gran parte. Entonces hay que orientarnos en el crecimiento tanto hacia afuera como hacia adentro. Así es. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa comercial. Pequeña pausa. Amigos, continuamos con el programa. No hay duda, ¿no es cierto?, de que en tiempos de crisis lo que debe privilegiarse es la inversión antes que el gasto corriente, sobre todo las denominadas políticas asistenciales, ¿no?, de tener que pagar bonos en forma indiscriminada, porque en los hechos, si hablamos del doble aguinaldo, es otro bono más, ¿no es cierto? No, en ningún momento se está consultando si ha aumentado la productividad. Evidentemente esa es una consulta que no se ha hecho ni se va a hacer, simplemente se responde a otra situación que es más bien electoral, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este marco, indudablemente que corresponde a una economía en crisis, lo que corresponde simplemente es hacer como se manifiesta en economía, ¿no?, administrar los recursos escasos pero de forma eficiente, y eso supone en los hechos privilegiar la inversión, ¿no?, la inversión sobre todo en bienes de capital, en proyectos, ¿no es cierto?, porque estos naturalmente pueden repercutir a través de la creación de fuentes de empleo y de otros que naturalmente van a impulsar, motivar el crecimiento en la economía. En las últimas semanas, como ya has mencionado al inicio del programa, se tiene conocimiento de la posición del gobierno, que nos parece racional, porque de lo contrario significaría en los hechos la liquidación de la empresa privada, porque la demanda de los trabajadores puede ser probablemente justa, ¿no es cierto?, pero no se va a resolver con incrementos de 8.000 bolivianos como haber básico, ¿no es cierto, doctor? No, eso es muy difícil. Bueno, es una aspiración que la van señalando los trabajadores. Claro, ahí sí tendría un nivel de vida, digamos, adecuado, ¿no? Pero ¿cuánta gente no tiene un nivel de vida adecuado en el país? Piensa un poco en los desocupados, aquellos que están trabajando como consultores por producto, ¿no es cierto? Todo eso, esa gente no tiene sino su remuneración y punto. Y también... Y contratos periódicos. Periódicos, claro, contratos semestrales. Sí, entonces esa gente no tiene absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que pensar en eso, ¿no? Y esos consultores por producto o por servicio están también en el sector privado, inclusive en las universidades, a pesar de que las universidades siempre están diciendo que ellos están en la vanguardia de la defensa de los derechos de los trabajadores, pero la realidad económica es pues muy fuerte, ¿no es cierto? Y tienen que recurrir a esa serie, a terciarizar en algunos casos la producción de los servicios, porque no están en capacidad de tener esa carga social que tienen los trabajadores de la nómina. Eso también tiene que considerar el gobierno, los gobiernos departamentales, municipales, etc. El hecho es que cuando se decreta el doble aguinaldo, no hay derecho al pataleo. El sector privado puede decir, bueno, voy a cerrar, etc. Pero ¿qué hacen las gobernaciones? ¿Qué hacen las alcaldías? Tienen que pagar, ¿no? Y seguramente hay necesidades muchísimo mayores, como por ejemplo en el área de la salud, ¿no es cierto?, que requieren inversiones para que realmente con salud y con buena alimentación también aumente la productividad, porque la productividad no viene tampoco como gracia divina, sino hay que educar a esa gente y hay que darle buena alimentación, ¿no es cierto?
Los obreros mal alimentados no pueden incrementar el rendimiento de su trabajo. Entonces hay que ver es que, ¿sabes qué? La economía es un proceso, no es una coyuntura. Eso tiene que entender la gente, ¿no es cierto? No es que esta coyuntura arreglo el problema y me olvido de lo demás, no. Esta coyuntura va a repercutir en lo que va a ocurrir en el mediano y en el largo plazo. Entonces hay que ver siempre los hechos económicos, los fenómenos económicos como un proceso que es ininterrumpido en el tiempo y en el espacio. Esa es la economía. Entonces tienen que pensar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar el año 2018-19? ¿Y qué va a pasar después del 19? También tenemos que pensar en eso. Y no hay que apuntar a que estemos seguros, o estamos seguros de que van a incrementarse los precios de los commodities, entre ellos del gas y de los minerales, para sobre esa base jugar. No, va a ser muy difícil que de esa situación. El entorno internacional para el país es muy complejo en este momento. Tenemos Trump por un lado, que a cualquier ingreso de textiles, por ejemplo, va a incrementar un 20% el arancel. Yo no sé cómo va a poder competir nuestra gente que produce ese tipo de productos, ¿no es cierto? Y después también en otras áreas. Los otros países también se están acomodando, están flexibilizando el tipo de cambio para adecuarse a la situación existente en este momento. La China sabemos que está ajustando también su economía, no va a crecer en los próximos 10 años al 12, al 13, al 14%, crecerá cuando más entre un 6 y un 7%, claro que esta es una tasa de crecimiento elevada, pero no va a haber esa presión que existió hace 10 años sobre el mercado de los commodities. Era la China que necesitaba más carbón, más estaño, más hierro, más petróleo, más gas, más esto. Era ella la que presionaba y de esa manera se incrementaban los precios de los commodities en los mercados internacionales. Pero esa situación ya ha pasado en este momento. Ahora, la China inclusive va a apuntar, por decisión de no sé qué, el número de congresos del Partido Comunista, va a apuntar más al mercado interno. Porque la China pues tiene 1.500 millones de habitantes y de ellos están dentro del circuito de mercado menos de la mitad. Entonces pretende introducir en el mercado por lo menos 50, 60 millones cada año. Entonces tiene que abastecer esa demanda. Yo creo que va a mantener sus exportaciones hacia los países, Estados Unidos y Europa fundamentalmente, en los niveles en que está. Y va a hacer un manejo adecuado del yuan renminbi para introducirlo como divisa vehicular en el momento que consideren oportuno. Entonces también eso nosotros tenemos que ver. No, pues no somos el hoyo del queque, como alguien diría, el pupo del papa. No somos, somos una gota de agua en el océano. Con eso no te quiero decir que hay que bajarse los pantalones ni cosas parecidas, pero hay que ver la realidad y en función de esa realidad interna y externa implementar políticas económicas, políticas fiscales, políticas salariales, políticas monetarias, cambiarias, etcétera. Claro, como usted dice, doctor, ¿no es cierto? En la economía hay ciclos, ¿no es cierto? Evidentemente, el boom de la economía china es la que presionaba sobre todo los commodities, ¿no es cierto? Los beneficiarios eran quienes, como nosotros, muchos otros países, la mayoría, producimos solo materias primas. Entonces, obviamente, teníamos una alta demanda y usted sabe que cuando incrementa la demanda sube su precio, la cotización de estos. Esta situación ha cambiado, como usted dice, se está reorientando, ¿no es cierto?, la política económica de la China hacia el mercado interno, dejando, digamos, de lado un poco el mercado externo, ¿no? Entonces no hay duda de que las situaciones han cambiado. Lo mismo, Donald Trump, ¿no es cierto?, está privilegiando su industria nacional y para eso naturalmente va a imponer barreras arancelarias, ya lo está haciendo, ¿no es cierto?, se van a materializar y eso va a significar, ¿no es cierto?, de que cualquier importación va a ser más cara. Entonces, eso va a privilegiar obviamente su producto nacional. Entonces, en síntesis, doctor, lo que debe de suceder es de que, como corresponde, ¿no es cierto?, toda economía debe ajustarse a los tiempos, ¿no es cierto? Y lo que no está sucediendo en este caso es aquello, ¿no es cierto? Así es, amigos. Gracias por seguirnos en el programa. Muchas gracias.